Ninguna cuidadora duró más de una semana con los mellizos del CEO millonario, hasta que ella apareció y... «¡Mateo! ¡Luna! ¿Qué demonios hicieron ahora?». La voz de Rodrigo Santander retumbó desde la entrada del penthouse. Catalina Vázquez se detuvo en el umbral de la cocina, observando el caos que la rodeaba. Cáscaras de plátano estratégicamente colocadas formaban un sendero resbaladizo desde la puerta principal hasta el comedor, donde pequeños carritos de juguete colgaban del candelabro con hilos de pescar. El piso de mármol brillaba con una capa sospechosa de aceite de cocina. «Señor Santander, soy Catalina Vázquez. Vengo por el trabajo de niñera», dijo con voz firme, esquivando con cuidado los obstáculos mientras se acercaba al hombre alto de traje oscuro que la observaba con una mezcla de agotamiento y desesperación. «Número 15 este mes», murmuró Rodrigo, pasándose una mano por el cabello. Sus ojos oscuros tenían ojeras profundas y su corboja estaba ligeramente torcida. «Escúcheme bien, señorita Vázquez. Mis hijos son desafiantes. La última cuidadora duró exactamente 4 días antes de salir corriendo y amenazar con demandarme». Desde las escaleras del segundo piso llegó una risita ahogada. Catalina alzó la vista y vio a 2 niños idénticos de cabello castaño observándola desde entre los barandales. Sus ojos brillaban con una mezcla de travesura y algo más profundo que ella reconoció inmediatamente: dolor. «¿Por qué no quieren una cuidadora?», preguntó Catalina directamente a los gemelos, ignorando la expresión sorprendida de Rodrigo. Los niños intercambiaron una mirada rápida. La niña, que debía ser Luna por la diadema rosa en su cabello, fue la primera en responder. «Porque papá tampoco nos quiere a nosotros», susurró, y las palabras cayeron como piedras en el silencio del penthouse. Rodrigo se tensó visiblemente. «Luna, eso no es...». «Es verdad», interrumpió Mateo el gemelo con los brazos cruzados. «Siempre estás trabajando. Ni siquiera viniste a mi obra de teatro la semana pasada. Tenía una junta importante con inversionistas de Brasil. Ya te expliqué». «Siempre tienes algo importante», replicó Luna bajando algunos escalones. «Más importante que nosotros». Catalina observó la dinámica familiar con ojo clínico. Había estudiado estos patrones durante 5 años en la Universidad Nacional de Colombia. Había visto cómo el duelo no procesado se manifestaba en comportamientos destructivos, especialmente en niños. «¿Hace cuánto tiempo murió su mamá?», preguntó suavemente. El silencio se volvió pesado. Rodrigo apretó la mandíbula. 2 años, 4 meses y 12 días, respondió Mateo con precisión matemática que partía el corazón. «¿Y cuánto tiempo hace que no hablan de ella?». Esta vez fue Rodrigo quien se quedó sin palabras. Los gemelos bajaron el resto de las escaleras lentamente, como si fueran atraídos por algo en la voz de Catalina, que no habían escuchado en mucho tiempo. Las otras cuidadoras siempre decían que teníamos que seguir adelante, explicó Luna haciendo comillas con los dedos, que mamá estaría orgullosa si nos portáramos bien. «Pero nosotros no queremos portarnos bien», agregó Mateo. «Queremos que mamá regrese». Catalina se arrodilló a la altura de los niños, sin importarle que su única falda decente se arrugara contra el piso aceitoso. «Por supuesto que la quieren de vuelta. Era su mamá. Y saben que está bien estar enojados, está bien extrañarla tanto que duele». Los ojos de Luna se llenaron de lágrimas. «¿De verdad? ¿De verdad? En Colombia, donde yo crecí, decimos que el amor no se acaba cuando alguien se va, solo cambia de forma». Rodrigo la observaba con una expresión extraña. Por primera vez en meses, sus hijos no estaban gritando ni destruyendo algo. «¿Usted tiene hijos, señorita Vázquez?», preguntó con voz ronca. «No, pero perdí a mi papá cuando tenía la edad de ellos, y mi abuela solía decir que las personas que amamos nunca se van completamente. Viven en las historias que contamos sobre ellas, en las canciones que cantaban, en la forma en que nos enseñaron a amar». Mateo se acercó un paso más. «¿Cómo se llamaba su papá?». «Fernando. Era agricultor como mi abuelo y mi bisabuelo. Tenía las manos más fuertes del mundo, pero cuando me contaba cuentos, su voz era suave como la lluvia. Mamá también tenía voz suave», susurró Luna. «Nos cantaba antes de dormir». «¿Te acuerdas de alguna canción?». Los gemelos asintieron al unísono,
y por primera vez desde que Catalina había entrado, parecían como niños normales en lugar de pequeños generales en guerra. Rodrigo se aclaró la garganta. «Señorita Vázquez, ¿tiene experiencia con niños? Estudié psicología infantil en Medellín y crecí cuidando a mis primos menores cuando mi tía trabajaba». No mencionó que había llegado a Ciudad de México con menos de 500 pesos y una visa de turista que expiraría en 2 meses. No mencionó que esta era literalmente su última oportunidad antes de tener que regresar a Colombia sin nada. El trabajo incluye alojamiento aquí en el penthouse, comidas y un salario de 12,000 pesos al mes, dijo Rodrigo. Las reglas son simples. Los niños van a la escuela, hacen sus tareas y están en cama a las 8. Los fines de semana pueden ser flexibles. ¿Y usted?, preguntó Catalina. ¿Cuáles son sus reglas? Rodrigo parpadeó, sorprendido. Mis reglas para ser papá. ¿Cuándo come con ellos? ¿Cuándo juega con ellos? ¿Cuándo les cuenta historias sobre su mamá? La pregunta colgó en el aire como un desafío. Los gemelos observaban a su padre con expectativa, como si la respuesta de Catalina hubiera plantado una semilla de esperanza que no sabían que aún existía. Rodrigo la miró fijamente, y por un momento Catalina pensó que la echaría como a todas las demás. Luego, algo en sus ojos se suavizó. «Creo que esas reglas las vamos a tener que escribir juntos», dijo finalmente. Y así, en una cocina llena de trampas y corazones rotos, comenzó todo. Capítulo 2. Guerra de voluntades. Catalina despertó al sonido de risitas y susurros a las 5 de la mañana. Había pasado 3 días en el penthouse, y los gemelos habían escalado sus tácticas de sabotaje con la precisión de estrategas militares. Se incorporó en la cama del cuarto de huéspedes y encontró sus documentos esparcidos por el piso. Su título de psicóloga de la Universidad Nacional estaba parcialmente sumergido en un vaso de agua, y su pasaporte colombiano goteaba una sustancia pegajosa que olía sospechosamente a miel. Mateo. Luna. Su voz era tranquila pero firme. «Vengan acá, por favor». Los pasos pequeños se detuvieron en el pasillo. Después de un momento, 2 cabezas aparecieron tímidamente en la puerta. «No fue nuestra culpa», dijo Luna rápidamente. Fue el fantasma de mamá». Catalina se levantó y recogió sus papeles con cuidado. Había dormido en su única blusa limpia porque no había tenido tiempo de lavar ropa, y ahora tendría que pedirle prestada una a nadie. No tenía a nadie en esta ciudad enorme. «¿Saben qué? Tienen razón», dijo sorprendiendo a los niños. «Seguramente fue el fantasma de su mamá. Debe estar muy preocupada al ver que ustedes no están hablando de ella». Mateo frunció el ceño. «¿De qué hablas?» «Bueno, en Colombia creemos que los espíritus de las personas que amamos se quedan cerca cuando sienten que los estamos olvidando. Tal vez el fantasma de su mamá está moviendo cosas para llamar su atención». Los gemelos intercambiaron una mirada incierta. «Nosotros no la estamos olvidando», protestó Luna. «Ah, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que le contaron a alguien sobre ella? Sus canciones favoritas, sus comidas preferidas, esas cosas que la hacían reír». Silencio. «Exacto. Los fantasmas se ponen muy inquietos cuando sienten que se están volviendo invisibles». Desde la cocina llegó el aroma del café. Rodrigo ya estaba despierto, probablemente revisando correos electrónicos antes de irse a la oficina. Catalina había notado que evitaba el desayuno con los niños, saliendo siempre antes de que ellos bajaran. «Vengan», dijo Catalina. «Vamos a hacer un trato con el fantasma de su mamá». En la cocina, Rodrigo estaba de pie junto a la cafetera, vestido con un traje gris que costaba más que todo lo que Catalina poseía en el mundo. Alzó la vista cuando entraron y ella notó las líneas de cansancio alrededor de sus ojos. «Buenos días», murmuró, evitando la mirada de los niños. «Tengo reuniones todo el día. ¿Hay dinero para comida en el...» «Señor Santander», lo interrumpió Catalina. «¿Podría quedarse 5 minutos más? Los niños y yo estamos resolviendo un problema con un fantasma». Rodrigo casi se atragantó con su café. «¿Un qué?» «El fantasma de Elena está moviendo cosas porque se siente olvidada», explicó Mateo con total seriedad. «Catalina dice que tenemos que hablar más de mamá para que se calme». La taza se quedó suspendida a medio camino
hacia los labios de Rodrigo. Su rostro se endureció. Los fantasmas no existen, y no vamos a llenar sus cabezas con... ¿Cómo era Elena cuando hacía café?, preguntó Catalina suavemente, ignorando su protesta. Cantaba, bailaba. Mamá siempre cantaba cuando cocinaba, susurró Luna, como si compartiera un secreto precioso. Canciones de Shakira y Manu Chao, y bailaba con la cuchara de madera. Por primera vez, Mateo sonrió de verdad, y siempre nos dejaba lamer la cuchara cuando hacía hotcakes. Papá le decía que nos íbamos a enfermar, pero ella decía que la vida era muy corta para no lamer cucharas. Rodrigo se quedó inmóvil, como si las palabras de sus hijos lo hubieran golpeado físicamente. Ella comenzó, luego se detuvo, apretando la mandíbula. ¿Ella qué?, preguntó Catalina gentilmente. Ella siempre decía que yo trabajaba demasiado, que me iba a perder los mejores años de los niños por estar construyendo un imperio que no significaría nada si no tenía con quién compartirlo. Los gemelos se acercaron a su padre, como si fueran atraídos por la vulnerabilidad en su voz. ¿Por eso se murió?, preguntó Luna con voz muy pequeña. ¿Porque estaba enojada contigo? Rodrigo se arrodilló bruscamente, derramando café en su traje perfecto. No, mi amor, no. Mamá murió porque un conductor borracho se pasó un semáforo en rojo. Fue un accidente terrible, pero no fue culpa de nadie aquí. Pero ese día tenías que recoger a los niños tú, dijo Catalina suavemente, entendiendo finalmente el peso de la culpa que él cargaba. Tenía una videoconferencia con inversores japoneses. Era la expansión más grande de la empresa. Podrían haber sido cientos de empleos nuevos. Su voz se quebró. Le dije a Elena que fuera ella. Le dije que era importante. Mateo se acercó y puso su mano pequeña en la mejilla de su padre. Mamá no estaría enojada contigo, papá. Ella sabía que trabajabas para nosotros. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Rodrigo con voz ronca. Porque me lo dijo. El día antes del accidente, cuando estabas trabajando hasta tarde otra vez, le pregunté por qué papá no cenaba con nosotros. Y ella dijo que tu corazón era tan grande que trabajabas para toda una familia de empleados también, no solo para nosotros. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Rodrigo ahora. Luna se unió a su hermano, y por primera vez en 2 años, 4 meses y 15 días, los 3 se abrazaron y lloraron juntos en la cocina, llena de luz matutina. Catalina se retiró silenciosamente, dándoles el espacio que necesitaban. En el pasillo, se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Pensó en su madre en Medellín, probablemente despertando ya para revisar las plantas de café que quedaban. Pensó en los medicamentos para la diabetes que costaban más que el salario de una semana. Pensó en su visa de turista que expiraría en 6 semanas. Pero por primera vez desde que había llegado a México, también pensó que tal vez valía la pena el riesgo. Cuando regresó a la cocina 20 minutos después, encontró a Rodrigo ayudando a los gemelos a preparar hotcakes, todos con harina en la ropa y sonrisas tímidas en los rostros. «Catalina», dijo Luna, «¿crees que el fantasma de mamá está contento ahora?» «Creo que está muy contenta», respondió, y por primera vez se sintió como si realmente estuviera en casa. Capítulo 3. Sanando heridas. 3 meses después, la rutina matutina en el penthouse había cambiado completamente. Catalina se despertaba a las 6 para preparar arepas con queso, y el aroma siempre atraía a los gemelos a la cocina antes que su padre. «¿Por qué las arepas saben diferentes cuando tú las haces?», preguntó Mateo, observando cómo Catalina moldeaba la masa de maíz precocido que había conseguido en un mercado colombiano en la colonia Roma. «Porque uso harina de maíz amarillo de Colombia, no el blanco que venden aquí. Y le pongo un poquito de amor extra», respondió, notando cómo Luna intentaba copiar sus movimientos con su propia porción de masa. «¿El amor se puede medir?», preguntó Luna con seriedad científica. «Claro. Una cucharadita por cada persona que quieres alimentar, y una extra por si alguien necesita más». Rodrigo apareció en la entrada de la cocina, ya vestido para el trabajo, pero sin la prisa desesperada de antes. En los últimos meses había reestructurado su horario, promocionando a su subdirector de operaciones, Marco Hernández, para manejar las reuniones matutinas. «Buenos días, familia»,
dijo, y Catalina sintió un calor extraño en el pecho cada vez que usaba esa palabra. Los gemelos corrieron a abrazarlo, dejando huellas de harina en su traje. Pero Rodrigo ya no se quejaba por eso. «¿Papá, te quedas a desayunar?», preguntó Luna con esperanza. «Tengo tiempo para una arepa, pero Marco maneja la reunión con los distribuidores brasileños esta mañana, así que puedo llegar un poco más tarde». Catalina le sirvió café en la taza que Elena había usado, una decisión consciente que había tomado después de encontrarla escondida en el fondo de un armario. Al principio, Rodrigo se había tensado al verla. Ahora la aceptaba como parte natural del día. «¿Cómo van los trámites de tu cédula profesional?», preguntó Rodrigo mientras cortaba su arepa. Catalina hizo una mueca. Había estado navegando la burocracia mexicana durante semanas, intentando conseguir el reconocimiento oficial de su título colombiano para poder ejercer como psicóloga en México. El Colegio de Psicólogos dice que necesito hacer un examen de equivalencia y presentar una traducción oficial de mi expediente académico. Pero la traducción cuesta 3,000 pesos y el examen otros 5,000. ¿Y tu visa? La pregunta que había estado evitando. Su visa de turista había expirado hacía un mes. Técnicamente, estaba en el país ilegalmente, sobreviviendo con la esperanza de que nadie pidiera sus documentos. «Estoy trabajando en eso», mintió. Rodrigo la estudió con esos ojos oscuros que siempre parecían ver más de lo que ella quería revelar. Pero antes de que pudiera profundizar, Luna interrumpió. «Catalina, hoy es el día de la familia en la escuela. ¿Vienes con nosotros?». El corazón de Catalina se aceleró. Eventos escolares significaban registros, posibles preguntas sobre su estatus legal. «No sé, mi amor. Tal vez sea mejor que vaya su papá solo. Pero queremos que vengas tú también», insistió Mateo. «Vamos a presentar nuestro proyecto sobre tradiciones familiares. Le contamos a la maestra sobre las arepas y las canciones colombianas que nos enseñaste, y sobre cómo mamá solía bailar salsa en la cocina», agregó Luna. «Catalina nos enseñó algunos pasos». Rodrigo alzó las cejas. «¿Saben bailar salsa? Te enseñamos». Los gemelos saltaron de sus sillas y comenzaron a demostrar los pasos básicos que Catalina les había enseñado, contando 1, 2, 3, 5, 6, 7, con concentración intensa. «Elena los habría amado», murmuró Rodrigo, y ya no sonaba como algo doloroso, sonaba como gratitud. Esa tarde, Catalina se encontró sentada en sillas diminutas de plástico en el salón de segundo grado, rodeada de otras familias mexicanas. Se había puesto su única blusa elegante y había practicado respuestas a posibles preguntas sobre su relación con los niños. Cuando llegó el turno de los gemelos, subieron al frente con una cartulina llena de fotos. Elena cocinando, Rodrigo en la oficina y nuevas fotos de Catalina enseñándoles a hacer arepas. «Nuestra familia es especial porque tenemos 3 países», anunció Mateo. «México donde vivimos, Colombia donde nació Catalina y el cielo donde vive mamá. Y todos nos cuidamos unos a otros», agregó Luna. «Papá trabaja para darnos una casa bonita. Catalina nos enseña cosas nuevas y nosotros ayudamos a que todos se sientan mejor cuando están tristes». La maestra, una mujer mayor con ojos amables, sonrió. «¿Y qué han aprendido de tener una familia tan internacional?», Luna pensó cuidadosamente. «Que el amor suena igual en todos los idiomas, y que cuando alguien se va, no desaparece completamente. Solo se convierte en parte de las nuevas personas que llegan». Catalina sintió lágrimas picando en sus ojos. Miró a Rodrigo y lo encontró observándola con una expresión que no sabía cómo interpretar. Después del evento, mientras caminaban hacia el coche, Rodrigo habló. «Los niños no han tenido pesadillas en 2 meses. Están aprendiendo que es seguro sentirse felices otra vez», respondió Catalina. «Pero el duelo no desaparece, solo cambia de forma. Como tú dijiste el primer día». «¿Sí?». Se detuvieron junto al BMW plateado, los gemelos corriendo adelante hacia los columpios del parque escolar. «Catalina, sobre tu situación legal». «Rodrigo, no tienes que...». «Tengo un abogado de inmigración. Se llama Alejandro Ruiz. Es muy bueno. Podría ayudarte a conseguir una visa de trabajo, tal vez incluso residencia temporal». «No puedo pagarlo». «Yo sí puedo». Las palabras colgaron entre ellos.
Catalina sabía que aceptar significaría estar en deuda con él, de una manera que cambiaría la dinámica de todo. ¿Por qué harías eso? Rodrigo la miró directamente, y por primera vez en meses, ella vio al hombre detrás del CEO exitoso. Vio vulnerabilidad, esperanza, y algo más que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. Porque en 3 meses has devuelto la vida a esta casa, porque mis hijos ríen otra vez, porque cuando llegas por las tardes después de tus clases de equivalencia, siento que estoy llegando a casa en lugar de solo a un lugar donde duermo. Rodrigo. Y porque creo que Elena habría querido que cuidáramos de ti como tú has cuidado de nosotros. Antes de que Catalina pudiera responder, Luna gritó desde los columpios. «¡Papá! ¡Catalina! ¡Vengan a empujarnos!». Corrieron hacia sus hijos, pero la conversación quedó suspendida entre ellos como una promesa sin terminar. Esa noche, mientras ayudaba a los gemelos con su tarea, Catalina se permitió imaginar por primera vez que tal vez podría quedarse. Tal vez podría construir una vida real aquí, con esta familia que había llegado a amar. No sabía que a 6 kilómetros de distancia, en una elegante casa de Las Lomas, doña Carmen Heredia estaba hablando por teléfono con un investigador privado, revisando las fotos que había tomado del evento escolar de ese día. Sí, confirmo, es colombiana, y casi seguro que está ilegal. Quiero todo lo que puedas encontrar sobre ella. Todo. Capítulo 4. La tormenta. La puerta del penthouse se abrió con un golpe seco que hizo vibrar los cristales. Catalina alzó la vista desde donde ayudaba a Luna con su tarea de matemáticas y vio a una mujer mayor de cabello plateado perfectamente peinado, vestida con un traje de diseñador y una expresión que podría congelar el agua. «¿Dónde está mi yerno?», preguntó doña Carmen Heredia sin saludar, sus ojos escaneando el apartamento hasta encontrar a Catalina. «Y usted debe ser la empleada». Los gemelos se tensaron inmediatamente. Mateo dejó caer su lápiz y Luna se acercó instintivamente a Catalina. «Abuela Carmen», murmuró Luna, «no sabíamos que venías». «Evidentemente. Si hubiera sabido las condiciones en las que están viviendo mis nietos, habría venido mucho antes». Rodrigo apareció desde su oficina, con el teléfono aún en la oreja. Al ver a su suegra, su expresión se endureció. «Marco, te llamo después», dijo al teléfono antes de colgarlo. «Carmen, no esperaba tu visita». «Por supuesto que no la esperabas». Doña Carmen sacó una carpeta de manila de su bolso Louis Vuitton. «¿Sabías que tu niñera está en el país ilegalmente? ¿Que ni siquiera tiene título válido para trabajar con niños en México?» El estómago de Catalina se hundió. Se puso de pie lentamente, sintiendo las miradas de todos en la habitación. «Carmen, no es asunto». «Por supuesto que es mi asunto», exploté la mujer mayor. «Son mis nietos, los hijos de mi Elena, y los tienes viviendo con una desconocida que podría ser cualquier cosa». «Catalina no es cualquier cosa», dijo Mateo con voz temblorosa pero decidida. «Ella nos cuida, nos hace sentir mejor». Los niños manipulados siempre defienden a sus manipuladores, Mateo. Es parte del síndrome. Catalina sintió como si le hubieran dado una bofetada. «Señora Heredia, yo nunca...». «No me hable». Doña Carmen se volvió hacia Rodrigo. «Contraté a un investigador privado. ¿Sabías que llegó al país con una visa de turista que expiró hace 2 meses? Que está trabajando ilegalmente, que podrías enfrentar cargos por emplear a una indocumentada». «Carmen, basta. No he terminado». La mujer mayor arrojó la carpeta sobre la mesa de centro, esparciendo fotografías y documentos. Fotografías del evento escolar donde se presenta como parte de la familia. Registros de que nunca solicitó una visa de trabajo. Evidencia de que su título colombiano no tiene validez aquí sin los exámenes correspondientes, que nunca ha presentado. Catalina miró las fotografías. Había una de ella abrazando a los gemelos después de su presentación, otra de Rodrigo poniéndole la mano en la espalda mientras caminaban hacia el coche. Imágenes que habían sido momentos hermosos, ahora convertidas en evidencia en su contra. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó Catalina con voz ronca. Doña Carmen la miró con desprecio. «Porque he visto esto antes. Mujeres jóvenes y desesperadas que se aprovechan de hombres viudos ricos.
que usan a los niños como escalón para conseguir documentos, dinero, una vida fácil. «Eso no es verdad», gritó Luna, saltando de su silla. «Catalina nos quiere de verdad. Los niños no pueden distinguir entre afecto genuino y manipulación profesional, Luna. Por eso necesitan adultos responsables que los protejan». Rodrigo se acercó, su rostro pálido pero sus ojos ardiendo. «Carmen, no voy a permitir que hagas esto». «No tienes opción, Rodrigo. Ya presenté una demanda formal por la custodia de mis nietos. Tengo documentación de tu negligencia. Contratar empleada ilegal, exponer a los niños a situaciones de riesgo legal, permitir que una extraña sin credenciales válidas los manipule emocionalmente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Catalina sentía como si el suelo se estuviera desmoronando bajo sus pies. «¿Demanda de custodia?», repitió Rodrigo lentamente. «Bajo el Código Civil del Distrito Federal, los abuelos pueden solicitar la patria potestad cuando el bienestar de los menores está en riesgo. Y claramente está en riesgo con una persona que ni siquiera puede permanecer legalmente en el país». Mateo comenzó a llorar silenciosamente. Luna se aferró al brazo de Catalina como si pudiera evitar que la realidad la tocara. «No pueden llevarnos», susurró Luna. «No queremos irnos. Queremos quedarnos con papá y Catalina. Lo que ustedes quieran no importa hasta que sean mayores de edad», dijo doña Carmen, pero algo en su voz se suavizó ligeramente al ver las lágrimas de sus nietos. «Esto es por su propio bien». «¿Cuándo es la audiencia?», preguntó Rodrigo con voz controlada. «En 2 semanas y Rodrigo...» Doña Carmen se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. «Si realmente amas a mis nietos, despedirás a esta mujer antes de que les cause más daño. Su presencia aquí solo empeora tu caso». Después de que se fue, el penthouse quedó en silencio. Los gemelos se habían acurrucado juntos en el sofá, abrazándose como lo hacían en los primeros días después de la muerte de su madre. «Tengo que irme», dijo Catalina finalmente. «Tiene razón. Mi situación legal está poniendo a todos en riesgo». «No», dijo Rodrigo firmemente. «No vamos a tomar decisiones basadas en miedo. Rodrigo, piénsalo lógicamente. Soy una inmigrante ilegal trabajando sin permiso. Si esto llega a las autoridades de inmigración, entonces arreglaremos tu situación legal. Llamo a Alejandro mañana temprano. ¿Y si no hay tiempo? ¿Y si pierdes a los niños por mi culpa?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Catalina vio la guerra interna en los ojos de Rodrigo, el amor que había desarrollado por ella contra el amor incuestionable por sus hijos. «Catalina», dijo Luna con voz pequeña, «¿te vas a ir como todas las otras niñeras?». «No sé, mi amor, no sé». Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir con más pesadillas de las que habían tenido en meses, Catalina empacó sus pocas pertenencias. Sabía que quedarse era egoísta, sabía que irse era la decisión correcta, pero saber algo y poder hacerlo eran 2 cosas completamente diferentes. Desde la habitación de al lado llegó el sonido de llanto suave, no de los niños esta vez, sino de Rodrigo, llorando por segunda vez en 2 años por todo lo que estaba a punto de perder otra vez. Y Catalina entendió que sin importar lo que decidiera hacer, algunas personas iban a salir lastimadas. La única pregunta era quiénes, y si podría vivir con la respuesta. Capítulo 5. Voces del corazón. El juzgado familiar número 14 del Tribunal Superior de Justicia olía a café viejo y papel húmedo. Catalina se sentó en la banca del fondo, técnicamente presente solo como testigo, pero sintiendo como si fuera ella quien estuviera siendo juzgada. Doña Carmen había llegado con 2 abogados caros y una carpeta que parecía contener la historia completa de su vida. Rodrigo tenía solo a Alejandro Ruiz, un abogado de mediana edad que había trabajado milagros para conseguir una audiencia de emergencia para regularizar la situación migratoria de Catalina, pero que admitía honestamente que el caso de custodia era complicado. «El problema no es tu capacidad como padre», le había explicado Alejandro la noche anterior. «El problema es que la ley mexicana favorece fuertemente la estabilidad familiar y la presencia de una empleada indocumentada puede interpretarse como negligencia parental». Ahora sentada mientras el juez Juan Carlos Mendoza revisaba los documentos,
Catalina se preguntaba si debería haber tomado el autobús de regreso a Medellín cuando tuvo la oportunidad. «Señora Heredia», dijo el juez, «entiendo su preocupación por el bienestar de sus nietos. ¿Puede explicar específicamente qué situaciones considera riesgosas?» Doña Carmen se puso de pie, toda elegancia y dignidad ofendida. «Su señoría, mi yerno ha empleado ilegalmente a una ciudadana colombiana sin documentación válida. Los niños han estado bajo el cuidado diario de una persona que, técnicamente, es una fugitiva de las autoridades migratorias». «Objeción», interrumpió Alejandro. «La señorita Vázquez no es una fugitiva. Su situación migratoria está siendo regularizada a través de los canales apropiados». «¿Con qué fundamento legal?», preguntó el juez. «Visa de trabajo especializada, su señoría. La señorita Vázquez posee un título en psicología infantil de la Universidad Nacional de Colombia, equivalente a una maestría según los estándares internacionales. El señor Santander la está empleando como especialista en desarrollo infantil». Catalina contuvo la respiración. Era una maniobra legal arriesgada. Presentar su trabajo como especialización técnica en lugar de trabajo doméstico simple. El abogado de doña Carmen se levantó inmediatamente. «Su señoría, no existe evidencia de que la señorita Vázquez haya presentado los exámenes de equivalencia requeridos por el Colegio de Psicólogos de México. Sin esa certificación no puede ejercer como psicóloga en territorio nacional». «Es correcto», admitió Alejandro. «Pero la ley no prohíbe el empleo de consultores especializados mientras regularizan su situación profesional. El señor Santander puede demostrar que la presencia de la señorita Vázquez ha resultado en mejoras documentadas en el bienestar emocional de los menores». «¿Qué tipo de mejoras?», preguntó el juez. Rodrigo se puso de pie. «Su señoría, con su permiso. Mis hijos sufrieron trauma severo después de la muerte de su madre hace 2 años. Pesadillas constantes, problemas de conducta, regresión emocional. Desde que Catalina y la señorita Vázquez está con nosotros, no han tenido una sola pesadilla. Sus calificaciones escolares han mejorado. Han vuelto a hablar de su madre sin dolor destructivo. ¿Y considera que esto justifica emplear a una persona sin documentación legal? Consideré que salvar la salud mental de mis hijos justificaba cualquier riesgo, su señoría». Un movimiento en la puerta del juzgado interrumpió la audiencia. Los gemelos entraron de la mano, vestidos con sus uniformes escolares, seguidos por una mujer mayor que Catalina reconoció como la directora de su escuela. «Su señoría», dijo la directora, «disculpe la interrupción. Soy Marcela Jiménez, directora de la escuela primaria Benito Juárez. Los niños me pidieron venir a hablar con usted. Los menores no pueden testificar en casos de custodia», objetó el abogado de doña Carmen. «En realidad», dijo el juez consultando sus documentos, «la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que los menores tienen derecho a expresar su opinión en asuntos que los afectan, especialmente cuando tienen capacidad de discernimiento suficiente». «¿Qué edad tienen?». «8 años, su señoría», respondió Luna con voz clara. «Cumplimos 8 en enero». El juez estudió a los gemelos por un momento largo. «Pueden hablar, pero mantendré esta conversación breve y apropiada para su edad». Luna dio un paso adelante, con Mateo justo detrás de ella. «Su señoría, nuestra abuela. Carmen piensa que papá no nos cuida bien porque contrató a Catalina sin papeles. Pero nosotros queremos decirle algo importante». «Te escucho, Luna». «Antes de que llegara Catalina, papá lloraba todas las noches. Nosotros también llorábamos, pero fingíamos que no para no preocuparlo más. Teníamos pesadillas donde mamá se iba y nunca regresaba, y despertábamos gritando». Mateo tomó la mano de su hermana. «Y papá trabajaba todo el tiempo porque no sabía cómo estar triste con nosotros sin ponerse más triste él también. Pero Catalina nos enseñó que está bien estar tristes a veces», continuó Luna. «Nos enseñó que extrañar a mamá no significa que no podemos ser felices también. Y le enseñó a papá cómo jugar con nosotros otra vez». «¿Y qué opinan sobre vivir con su abuela?», preguntó el juez gentilmente. Los gemelos intercambiaron una mirada. «Amamos a abuela Carmen», dijo Mateo cuidadosamente, «pero ella nunca nos pregunta cómo nos sentimos. Solo nos dice cómo deberíamos sentirnos».
Y ella no conoce las canciones que mamá nos cantaba, agregó Luna. Catalina sí las conoce, porque escucha nuestras historias sobre mamá. Abuela Carmen se pone triste cuando hablamos de mamá, así que dejamos de hacerlo cuando está ella. Pero mamá no se fue para que dejáramos de hablar de ella, dijo Mateo con una sabiduría que rompió el corazón de todos en la sala. Se fue porque tuvo un accidente, y si no podemos hablar de ella, entonces es como si se muriera otra vez cada día. El silencio en el juzgado era total. Catalina vio lágrimas en los ojos del juez, en los de Rodrigo, incluso en los de doña Carmen. ¿Algo más que quieran decir?, preguntó el juez. Luna asintió solemnemente. Sí, su señoría. No importa si Catalina tiene papeles o no. Lo que importa es que cuando ella llegó, nuestra casa dejó de sentirse como un museo triste y volvió a sentirse como un hogar. Y papá dejó de trabajar tanto porque ahora quiere estar en casa con nosotros, agregó Mateo. Eso es lo que mamá siempre quiso. El juez se reclinó en su silla, claramente conmovido. Miró a doña Carmen, cuyo rostro había perdido toda su dureza anterior. Señora Heredia, ¿desea agregar algo? Doña Carmen se puso de pie lentamente. Cuando habló, su voz temblaba ligeramente. Su señoría, nunca me dijeron que no podían hablar de Elena conmigo. Yo pensé que era mejor para ellos no revolver el dolor. Se acercó a los gemelos, arrodillándose para estar a su altura. ¿De verdad sienten que no pueden hablar de su mamá cuando estoy yo? No queremos hacerte llorar, abuela, susurró Luna. Oh, mis niños, llorar por tu mamá no es algo malo. Ella era mi niña también. Tal vez necesito aprender a llorar y sonreír al mismo tiempo, como ustedes están aprendiendo. Se volvió hacia Catalina, que había permanecido en silencio durante toda la audiencia. Señorita Vázquez, le debo una disculpa. Pensé que usted era una oportunista. Pero veo que mis nietos la aman genuinamente y que usted los ama también. Los amo como si fueran míos, respondió Catalina honestamente. Pero nunca intentaría reemplazar a Elena. Solo quiero ayudarlos a honrar su memoria mientras construyen nuevos recuerdos. El juez golpeó su martillo suavemente. Señora Heredia, ¿desea retirar su demanda de custodia? Doña Carmen miró a su yerno, luego a los gemelos, finalmente a Catalina. Sí, su señoría, pero con una condición. Quiero formar parte de la vida de mis nietos de una manera real, no solo visitas formales. Quiero aprender a ser la abuela que ellos necesitan, no la que yo pensé que debían tener. Señor Santander, estoy de acuerdo, su señoría. Carmen siempre será bienvenida en nuestra familia. ¿Y la situación migratoria de la señorita Vázquez? Alejandro se puso de pie. Se resolverá dentro de las próximas semanas, su señoría. El señor Santander está patrocinando una visa de trabajo especializada y la señorita Vázquez está programada para presentar su examen de equivalencia profesional el próximo mes. Perfecto. Caso cerrado. El juez sonrió por primera vez. Y niños, quiero que sepan que han demostrado una sabiduría extraordinaria hoy. Su mamá estaría muy orgullosa. Mientras salían del juzgado, doña Carmen se acercó a Catalina. Señorita Vázquez, Catalina, ¿podría enseñarme a hacer esas arepas de las que hablan tanto mis nietos? Me gustaría conocer las tradiciones que están aprendiendo. Catalina sonrió, sintiendo como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Por supuesto, señora Carmen, y me gustaría mucho escuchar historias de Elena cuando era niña para contárselas a los gemelos. Y así, en las escaleras del juzgado bajo el sol de Ciudad de México, una familia rota comenzó finalmente a sanar de verdad. Capítulo 6. Construyendo el mañana 6 meses después, el penthouse había adquirido una nueva energía. Las fotografías de Elena seguían en lugares prominentes, pero ahora compartían espacio con nuevos recuerdos. Los gemelos en su graduación de 2º grado, doña Carmen enseñándoles a hacer el mole que Elena había amado, Catalina recibiendo su cédula profesional mexicana después de aprobar el examen de equivalencia. ¿Estás nerviosa?, preguntó Luna, observando cómo Catalina se alisaba la blusa por 5ª vez. Un poco, admitió Catalina. Es mi primera consulta privada en México.
Había comenzado a trabajar medio tiempo en una clínica de psicología infantil en la colonia Condesa, especializándose en terapia de duelo para familias. Su supervisora, la doctora Patricia Molina, había quedado impresionada con su tesis sobre integración de pérdida en dinámicas familiares reconstituidas, un estudio de caso basado en su experiencia con los Santander. «Vas a ser increíble», dijo Mateo desde la mesa del comedor, donde hacía su tarea de 3er grado. «Eres la mejor psicóloga del mundo». «Soy la única psicóloga que conocen», rió Catalina. «Pero gracias por el voto de confianza». Rodrigo apareció desde su oficina, donde había estado en una videoconferencia con el equipo de Bogotá. Santander Technologies había expandido exitosamente a Colombia, en parte gracias a los contactos que Catalina había facilitado con cooperativas de café que buscaban modernizar sus sistemas de distribución. «¿Cómo estuvo la llamada con tu mamá?», preguntó, notando el teléfono que aún tenía en la mano. «Bien. Los nuevos tratamientos para la diabetes están funcionando perfectamente, y dice que las plantas de café se están recuperando mejor de lo esperado con las nuevas técnicas de cultivo sustentable». El rostro de Rodrigo se iluminó. La asociación entre Santander Technologies y las cooperativas cafeteras había resultado mutuamente beneficiosa. Las cooperativas recibían tecnología y acceso a mercados internacionales, mientras que la empresa ganaba credibilidad en el mercado colombiano y un impacto social real. «¿Y qué opina de que vengas a visitarla el próximo mes?» «Está emocionada. Dice que quiere conocer a esos niños que me robaron a su hija». Catalina sonrió. «Y obviamente quiere conocerte a ti también». Un rubor leve subió por el cuello de Rodrigo. En los últimos meses, su relación había evolucionado naturalmente de empleador-empleada a algo mucho más profundo. No había habido declaraciones dramáticas ni grandes gestos románticos. Solo conversaciones tardías después de que los niños se durmieran, manos que se rozaban al servir el café, miradas que duraban un poco más de lo necesario. «Papá», dijo Luna sin levantar la vista de su dibujo, «¿cuándo le vas a pedir a Catalina que sea oficialmente de la familia?» Rodrigo casi se atragantó con su café. «Luna, eso es una pregunta válida», interrumpió Mateo, siempre el diplomático. «Ya vive aquí, ya nos cuida, ya forma parte de todas nuestras tradiciones familiares. Solo falta lo oficial. Los niños tienen un punto», llegó la voz de doña Carmen desde la entrada, cargando bolsas del mercado. «Catalina, mi niña, ayúdame con esto. Traje todo para hacer sancocho colombiano. Encontré yuca y ñame en el mercado de San Juan». En los meses desde la audiencia del tribunal, doña Carmen se había convertido en una abuela completamente diferente. Había comenzado a tomar clases de cocina latina, había aprendido las canciones que Elena solía cantar y había desarrollado una relación genuinamente cariñosa con Catalina. Los domingos familiares ahora incluían largas conversaciones donde Carmen compartía historias de la infancia de Elena, mientras Catalina contribuía con perspectivas psicológicas sobre cómo mantener viva la memoria de manera saludable. «¿Sancocho en pleno agosto?», preguntó Catalina, pero ya se dirigía hacia la cocina para ayudar. «El amor no tiene temporada», declaró Carmen. «Además, quiero practicar antes de que vayamos a Colombia en diciembre». «¿Vamos?». Rodrigo alzó las cejas. «Por supuesto que vamos. Es el primer viaje de Catalina a casa en más de un año. Necesita apoyo moral. Y los niños necesitan conocer el país de donde vienen parte de sus tradiciones familiares ahora». Luna y Mateo intercambiaron miradas emocionadas. Habían estado aprendiendo sobre Colombia a través de las historias de Catalina y la posibilidad de ver las montañas cafeteras y conocer a la abuela Esperanza, como habían comenzado a llamar a la madre de Catalina, los tenía fascinados. «Además», agregó Carmen con una sonrisa que había desarrollado cuando planeaba algo, «será perfecto para que Rodrigo le pida la mano formalmente, en la finca de café, bajo las montañas. Muy romántico». «Carmen», protestó Rodrigo, ahora completamente rojo. «¿Qué? Los niños tienen razón. Ya son familia en todo excepto en el papel. ¿Por qué esperar?». Catalina sintió su corazón acelerarse.
En los últimos meses había fantaseado con la posibilidad de que su relación con Rodrigo se formalizara, pero siempre lo había empujado a un rincón de su mente. Había demasiadas complicaciones. Las diferencias de clase, su estatus como empleada que se había convertido en algo más, la memoria de Elena. «No es tan simple», dijo suavemente. «Hay muchas cosas que considerar». «¿Cómo qué?», preguntó Luna con curiosidad genuina. «Bueno», Catalina buscó palabras apropiadas para niños. «Cuando dos personas deciden formar una familia oficialmente, tienen que estar seguras de que es lo correcto para todos, no solo para ellos». «¿Y no estás segura?», preguntó Mateo con esa preocupación de niño mayor que a veces mostraba. Catalina miró alrededor del apartamento que se había convertido en su hogar. Las paredes estaban llenas de arte infantil, fotos familiares que ahora la incluían, y pequeños toques colombianos que había ido agregando. Un pequeño altar con velas que encendía para su padre, artesanías que su madre le había enviado, plantas aromáticas en la ventana de la cocina. «Estoy segura de que los amo», dijo finalmente, «a todos ustedes. Esta familia me salvó tanto como yo los ayudé a ustedes». «Pero», presionó Luna sintiendo que había más, «pero quiero estar segura de que si tu papá y yo decidimos casarnos algún día, sea porque realmente queremos construir una vida juntos, no solo porque ya estamos viviendo una vida cómoda». Rodrigo se acercó, tomando su mano con una naturalidad que había desarrollado en las últimas semanas. «¿Y si te dijera que he estado seguro desde hace meses? Que cada día me despierto agradecido de que estés aquí, no solo por los niños, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti». «¿De verdad?», susurró Catalina. «¿De verdad?». Y Elena hizo una pausa, como siempre hacía cuando mencionaba a su difunta esposa. Elena siempre dijo que si algo le pasaba, quería que encontrara la manera de ser feliz otra vez. Quería que los niños crecieran en una casa llena de amor, no de tristeza. «Mamá nos lo dijo también», agregó Luna. «Antes del accidente. Nos dijo que si alguna vez no estaba, papá tenía que encontrar a alguien que nos quisiera a todos, que ella estaría feliz si éramos felices». «¿De verdad les dijo eso?», preguntó Rodrigo sorprendido. «Sí», confirmó Mateo. «Fue después de que el tío Miguel se divorció y estaba tan triste. Mamá nos dijo que el amor verdadero quiere que las personas sean felices, incluso si esa felicidad viene de lugares inesperados». Carmen, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó con los ojos brillantes. «Esa era mi Elena, siempre pensando en el bienestar de otros antes que en sus propios miedos». Rodrigo se volvió hacia Catalina, aún sosteniendo su mano. «No tengo anillo aquí, y esto no es exactamente la propuesta romántica que Carmen está planeando para Colombia. Pero Catalina Vázquez, ¿te casarías conmigo? ¿Adoptarías oficialmente a estos niños imposibles? ¿Construirías una vida real con nosotros?». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Catalina antes de que pudiera detenerlas. «Sí», susurró, «sí a todo». Los gemelos gritaron de emoción y se lanzaron a abrazarlos. Carmen aplaudió desde la cocina y por un momento el penthouse se llenó del sonido de la alegría pura. «¿Esto significa que Catalina va a ser oficialmente nuestra mamá?», preguntó Luna. «Madrastra», corrigió Catalina gentilmente. «Ustedes ya tienen una mamá y ella siempre será su mamá. Yo voy a ser su madrastra que los ama muchísimo». «¿Cuál es la diferencia?», preguntó Mateo. «La diferencia es que algunas personas tienen suerte de tener dos mamás que las aman, una en el cielo y una aquí en la tierra». Y mientras preparaban sancocho colombiano en una cocina mexicana, con recetas que habían aprendido de una abuela española, Catalina se dio cuenta de que habían creado algo nuevo, una familia que honraba el pasado mientras construía un futuro lleno de posibilidades. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Rodrigo y Catalina se sentaron en el balcón mirando las luces de Ciudad de México. «¿Crees que estamos haciendo lo correcto?», preguntó ella. «Creo que estamos haciendo lo que se siente correcto», respondió él. «Y a veces eso es lo único que podemos hacer». «Te amo», dijo Catalina, las palabras saliendo naturalmente por primera vez. «Yo también te amo. Gracias por salvar a mi familia. Gracias por salvarme a mí».
y bajo las estrellas de una ciudad que los había reunido, comenzaron a planear un futuro que ninguno de los dos había imaginado posible cuando se conocieron en una cocina llena de trampas y corazones rotos. Epílogo. Raíces nuevas. 2 años después. El aroma del café recién tostado se mezclaba con el sonido de las risas infantiles que llegaban desde el patio de la finca. Catalina se ajustó el rebozo que la abuela Esperanza le había tejido y observó desde la cocina cómo Rodrigo intentaba enseñarle a Mateo y Luna a recoger granos de café, mientras doña Carmen documentaba cada momento con su nueva cámara digital. «Mira, mi niña», dijo la abuela Esperanza, señalando hacia el cafetal, «tus hijos están aprendiendo de dónde vienen sus raíces nuevas». Habían pasado 2 años desde la boda en la pequeña iglesia de Salgar, Antioquia, donde Catalina había caminado hacia el altar entre cafetales florecidos, con Luna y Mateo como sus pajecitos de honor. La ceremonia había sido sencilla, pero perfecta. 2 familias de 3 países diferentes uniéndose bajo las montañas colombianas que habían visto nacer. A Catalina. «¿Cómo está la pequeña Elena?», preguntó la abuela mirando hacia la cuna donde dormía la bebé de 6 meses que llevaba el nombre de la primera esposa de Rodrigo, una decisión que habían tomado juntos después de largas conversaciones con los gemelos. «Durmiendo como un ángel», respondió Catalina acariciando la mejilla suave de su hija. «Los gemelos están emocionados de enseñarle español y inglés, y poquito colombiano, como dice Luna». Desde la ventana podía ver el letrero nuevo en la entrada de la finca. Café Esperanza Santander, comercio justo y sustentable. La asociación entre la empresa de Rodrigo y la cooperativa local había prosperado más allá de sus expectativas iniciales. La finca de la familia de Catalina ahora empleaba a 15 familias locales. Utilizaba tecnología moderna para el procesamiento del café y exportaba directamente a mercados internacionales. «¿Y cómo está tu práctica en Ciudad de México?», preguntó la abuela mientras preparaba agua de panela. «Creciendo cada día». La doctora Molina me ofreció sociedad en la clínica el mes pasado. Catalina había desarrollado una especialización única en terapia familiar para inmigrantes y familias reconstituidas. Su libro, Sanando a través de fronteras, Psicología del duelo en familias multiculturales, se había convertido en texto de referencia en universidades mexicanas y colombianas. ¿Y Rodrigo? ¿Sigue trabajando tanto? Ha cambiado mucho. Aprendió a delegar realmente. Marco maneja las operaciones diarias y Rodrigo se enfoca en la estrategia y en estar presente para la familia. Los miércoles son sagrados, día de familia sin tecnología, sin excepciones. La puerta se abrió y entraron todos riéndose, con las manos manchadas de tierra roja y los ojos brillantes de emoción. «Catalina», gritó Luna, ahora de 10 años, y con el cabello largo como había querido desde siempre. «Abuela Esperanza, recogimos suficiente café para hacer una taza entera. Y papá dice que cuando la pequeña Elena tenga nuestra edad, ya vamos a tener nuestra propia marca de café en México», agregó Mateo, quien había crecido varios centímetros y desarrollado la misma sonrisa encantadora de su padre. Rodrigo se acercó a Catalina y la besó suavemente, un gesto que había adquirido la naturalidad de 2 años de matrimonio sólido. «¿Cómo está nuestra princesa?», preguntó inclinándose hacia la cuna. «Perfecta, como todo lo demás». «¿Todo perfecto?», bromeó. «¿Incluso con las pesadillas de Mateo de la semana pasada?». Catalina sonrió. Los gemelos aún tenían días difíciles ocasionalmente, especialmente durante fechas significativas como el aniversario de la muerte de Elena o su cumpleaños. Pero habían aprendido herramientas para manejar esas emociones, y toda la familia había aprendido que la sanación no era una línea recta, sino un proceso continuo. Especialmente con las pesadillas, significa que sigue procesando, que confía en nosotros lo suficiente para compartir sus miedos. Doña Carmen entró desde el patio, cargando una cesta de mangos. «Los vecinos nos invitaron a la celebración del pueblo esta noche. Dicen que van a tocar vallenatos y que habrá baile». «¿Vamos, mamá Catalina?», preguntó Luna usando el título que había evolucionado naturalmente. Para los gemelos, Catalina era mamá Catalina en casa y mamá a secas cuando estaban con amigos,
mientras que Elena permanecía como Mami Elena en sus recuerdos y conversaciones. Por supuesto, pero primero tienen que ayudarme a preparar la cena. Y después, bañarse completamente. Están más sucios que los cerditos de la finca vecina. Mientras preparaban sancocho en la cocina de la abuela Esperanza, ahora renovada con fondos de la cooperativa pero manteniendo su esencia tradicional, Catalina reflexionó sobre lo increíble que había sido el viaje. Su madre había superado completamente los problemas de diabetes gracias a los nuevos tratamientos y a una dieta mejorada. La finca no solo se había recuperado, sino que prosperaba. Los gemelos hablaban español colombiano con fluidez y conocían las historias familiares de ambos lados de su nueva familia extendida. ¿En qué piensas?, preguntó Rodrigo notando su expresión pensativa mientras cortaba yuca. En lo extraño que es la vida. Hace 3 años estaba en un autobús hacia Ciudad de México con 500 pesos y ninguna esperanza real. Ahora tengo una familia, una carrera, 2 países que son hogar. ¿Te arrepientes de algo? Catalina consideró la pregunta seriamente. Había sido un camino difícil. Los meses de incertidumbre legal, las noches cuando dudaba si estaba haciendo lo correcto al involucrarse tanto con una familia que no era suya, los desafíos de construir una relación romántica bajo la sombra de una pérdida tan grande. No me arrepiento de nada, dijo finalmente, ni siquiera de los momentos más difíciles. Todo nos trajo aquí, incluso de la demanda de custodia de Carmen. Especialmente de eso, nos obligó a ser honestos sobre lo que realmente éramos como familia, y le dio a Carmen la oportunidad de convertirse en la abuela que Elena habría querido que fuera. Esa noche, en la plaza del pueblo, bailaron vallenato bajo las estrellas. Luna había heredado el amor de Elena por la música y bailaba con la gracia natural de su madre. Mateo, más reservado, prefería sentarse con la bebé Elena en brazos, contándole historias sobre las montañas y las plantas de café. Rodrigo y Catalina bailaron juntos, moviéndose al ritmo de acordeones que habían acompañado a generaciones de familias en celebraciones exactamente como esta. ¿Sabes qué me dijo Luna ayer?, murmuró Rodrigo mientras bailaban. ¿Qué? Que cree que mami Elena envió a la pequeña Elena para asegurarse de que nuestra familia estuviera completa. Que es su manera de decirnos que está feliz con cómo resultaron las cosas. Catalina sintió lágrimas picando en sus ojos. Esa niña tiene más sabiduría que muchos adultos. Se parece a su madrastra en eso. Alrededor de ellos, 3 generaciones de familia bailaban. La abuela Esperanza enseñándole pasos tradicionales a doña Carmen, los gemelos intentando bailar juntos y riéndose cuando pisaban sus propios pies, vecinos que los habían acogido como parte de la comunidad desde el primer día. «Rodrigo», dijo Catalina, mientras la canción cambiaba a algo más lento, «¿crees que somos una familia normal ahora?» «¿Normal?», rió él. «Tenemos 4 generaciones, 3 países, 2 idiomas, una bebé que va a crecer pensando que es perfectamente normal tener abuelas en Colombia y México, padres que se conocieron por accidente y hermanos que decidieron adoptarla emocionalmente antes de que naciera. No somos para nada normales. ¿Y eso te preocupa? Me encanta. Creo que normal está sobrevalorado. Somos reales. Somos honestos. Nos amamos incluso en los días difíciles. Eso es mucho mejor que normal». La música se detuvo y los aplausos llenaron la plaza. Los gemelos corrieron hacia ellos, seguidos por Carmen que cargaba a la bebé Elena. «¿Podemos quedarnos una semana más?», pidió Luna. «Abuela Esperanza dice que nos va a enseñar a hacer dulce de leche como lo hacía tu abuela. Y yo quiero aprender más sobre las plantas de café», agregó Mateo, «para cuando sea grande y ayude con el negocio». Catalina miró a Rodrigo, quien asintió con una sonrisa. «Una semana más», acordó, «pero después regresamos a Ciudad de México. Tienen escuela, y yo tengo pacientes que me necesitan». «¿Y vas a seguir escribiendo tu segundo libro?», preguntó Carmen. «Estoy muy orgullosa de que mi nuera sea una autora publicada». «Sí, sobre familias multiculturales en México. Creo que hay muchas historias como la nuestra que necesitan ser contadas». Mientras caminaban de regreso a la finca bajo un cielo lleno de estrellas más brillantes que cualquier cosa que hubieran visto en Ciudad de México, Catalina se dio cuenta
de que habían logrado algo extraordinario. Habían creado una familia que honraba el pasado sin estar atrapada en él, que celebraba múltiples culturas sin perder la coherencia, que había convertido la pérdida en crecimiento y la adversidad en fortaleza. ¿Sabes qué?, dijo Luna, tomando la mano de Catalina mientras subían el sendero hacia la casa. Creo que tenemos la familia más complicada y perfecta del mundo. ¿Complicada y perfecta?, preguntó Catalina. Sí, complicada porque tenemos que recordar cumpleaños en 3 países y porque a veces no sabemos en qué idioma soñamos. Pero perfecta, porque cuando algo malo pasa tenemos muchas personas que nos aman en muchos lugares diferentes. Y porque, agregó Mateo, aprendimos que las familias no tienen que ser iguales a las de otros para ser reales. Esa noche, después de que todos se durmieran, Catalina se sentó en el corredor de la casa de su infancia, meciéndose en la silla donde su abuela solía contar historias. La bebé Elena dormía en sus brazos, y desde la habitación contigua llegaba el sonido de la respiración tranquila de los gemelos. Rodrigo salió con 2 tazas de café recién hecho de los granos que habían recogido esa mañana. ¿No puedes dormir? No quiero perderme ni un momento de esto, confesó. A veces tengo miedo de despertar y descubrir que todo fue un sueño. No es un sueño, es real. Nosotros somos reales. Lo sé. Es solo que, hace 3 años, no sabía que era posible ser tan feliz. ¿Y ahora? Ahora sé que la felicidad no es un destino. Es una decisión que tomamos todos los días. Decidir estar presentes, decidir ser agradecidos, decidir amar incluso cuando es complicado. Rodrigo se sentó en los escalones a sus pies, mirando hacia las montañas que se alzaban como sombras gigantes contra el cielo estrellado. Elena habría amado esto, dijo suavemente. Habría amado verte con los niños, habría amado conocer a tu familia, habría amado que encontráramos una manera de ser felices otra vez. ¿De verdad lo crees? Estoy seguro. Y creo que ella habría estado especialmente orgullosa de que nuestros hijos estén aprendiendo que el amor no es un recurso limitado, que amar nuevas personas no significa amar menos a las que se fueron. La bebé se movió en los brazos de Catalina, haciendo esos pequeños sonidos que hacen los bebés cuando sueñan. Catalina la acercó más, inhalando ese aroma dulce e inexplicable de nuevo vida. ¿Crees que va a preguntarse algún día por qué su familia es tan complicada? Creo que va a crecer pensando que todas las familias tienen abuelas en múltiples países, que todos los niños aprenden canciones de cuna en 2 idiomas, y que es perfectamente normal tener una mamá en el cielo y una mamá en la tierra. Va a ser la niña más afortunada del mundo, porque va a crecer sabiendo que hay muchas maneras diferentes de amar y ser amado. Desde adentro llegó la voz adormilada de Luna. «Mamá Catalina, ¿estás ahí? Aquí estoy, mi amor. ¿Necesitas algo? Solo quería asegurarme de que no te fueras. A veces sueño que te vas como se fue mami Elena». Catalina sintió una punzada familiar en el corazón. Los miedos de abandono de los gemelos habían mejorado enormemente, pero aún surgían ocasionalmente, especialmente en lugares nuevos. «No me voy a ningún lado, Luna. Voy a estar aquí cuando despiertes, y mañana y todos los mañanas que vengan. ¿Lo prometes?» «Lo prometo. Y sabes que siempre cumplo mis promesas. Está bien, buenas noches, te amo. Yo también te amo, mi niña bella». El silencio regresó al corredor, roto solo por el sonido distante de los grillos y el susurro del viento entre los cafetales. «¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubieras tomado ese trabajo?», preguntó Rodrigo. «A veces. Pero no con tristeza, solo con curiosidad, como cuando ves un camino diferente en el bosque y te preguntas a dónde lleva, pero estás perfectamente feliz con el camino que elegiste. ¿Y si te hubiera conocido en circunstancias diferentes? ¿Si hubiéramos sido solo 2 personas normales conociéndose en un café?» Catalina consideró la pregunta. «No creo que habríamos funcionado. Necesitábamos ser personas rotas para poder sanarnos mutuamente. Necesitábamos a los niños para aprender qué tipo de amor queríamos construir juntos. No crees en el amor a primera vista. Creo en el reconocimiento a primera vista. Cuando te conocí, algo en mi alma reconoció algo en la tuya. Pero el amor verdadero necesita tiempo, necesita decisiones diarias,
Necesita elegirse una y otra vez a través de las partes difíciles, como cuando Luna tuvo pesadillas durante 3 semanas después de la boda, preguntándose si eso significaba que estaba traicionando a Elena. O cuando Mateo pasó por esa fase de portarse mal en la escuela porque no sabía cómo explicarle a sus amigos que ahora tenía una madrastra colombiana y una hermana bebé. O cuando Carmen y yo tuvimos esa pelea terrible porque pensé que se estaba entrometiendo demasiado en cómo criábamos a los niños. O cuando tuve esa crisis de pánico la semana antes de la boda, convencida de que estaba siendo egoísta al quedarme con una familia que técnicamente no era mía. Se miraron y sonrieron, recordando todas las crisis que habían navegado juntos, todas las conversaciones difíciles que los habían fortalecido como pareja y como familia. ¿Sabes qué me gusta más de nosotros?, dijo Catalina, que nunca fingimos que iba a ser fácil. Desde el primer día supimos que íbamos a tener que trabajar para construir esto. Y que vale la pena el trabajo. Definitivamente, vale la pena el trabajo. La bebé Elena comenzó a despertarse, haciendo esos pequeños sonidos de hambre que Catalina había aprendido a reconocer. Mientras la amamantaba bajo las estrellas colombianas, rodeada por el aroma del café y el sonido de su familia durmiendo en paz, Catalina se dio cuenta de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. No era la vida perfecta que había imaginado cuando era joven. Era algo mejor, una vida real, construida día a día con amor, paciencia y la comprensión de que las mejores familias no son las que nunca enfrentan problemas, sino las que aprenden a resolverlos juntas. Cuando la bebé terminó de comer, Rodrigo la cargó para hacerla eructar, y los 3 se quedaron en el corredor un poco más, ninguno listo para que terminara este momento perfecto e imperfecto. ¿Lista para ir a dormir?, preguntó finalmente Rodrigo. «Lista», respondió Catalina, pero antes de levantarse miró una vez más hacia las montañas que la habían visto nacer, hacia la casa que había albergado a 3 generaciones de su familia, hacia el futuro que se extendía ante ellos lleno de posibilidades. Y supo, con la certeza que solo viene de haber encontrado tu lugar en el mundo, que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, en una casa llena de amor multicultural, con una familia que había elegido construir juntos, bajo estrellas que brillaban igual en Colombia que en México, protegiendo sueños que se habían vuelto realidad de maneras que ninguno de ellos había imaginado posible. Y eso, decidió mientras seguía a su esposo hacia la casa donde su familia dormía en paz, era más que suficiente. Era todo.